En el video anterior vimos cómo definir clases en Python. Pero si te fijas, cada vez que creas una clase para guardar datos tienes que escribir siempre lo mismo. El dunder init con todos los parámetros, asignar cada uno con self, y luego dunder str y dunder rep para que se muestre bien. Eso es boilerplate, código repetitivo que no aporta lógica, solo estructura. Las dataclasses resuelven exactamente eso. Con un solo decorador, Python genera automáticamente el dunder init, el dunder rep y opcionalmente la comparación entre objetos. El resultado es el mismo pero con la mitad del código. Para usar dataclasses, importas el decorador dataclass del módulo dataclasse. Lo aplicas encima de la clase y defines los atributos con anotaciones de tipo. Python genera automáticamente el dunder init con todos esos atributos como parámetros. También genera el dunder rep para que el objeto se muestre de forma útil. Los atributos con valor por defecto simple se definen directamente con el signo igual, igual que los parámetros con valor por defecto que vimos en funciones. La diferencia con una clase normal es dramática. Lo que antes eran 15 líneas ahora son 5. Hay un caso especial que no funciona con el igual simple, los valores por defecto mutables como listas o diccionarios. Si pones una lista vacía como valor por defecto directamente, Python lanza un error porque todas las instancias compartirían la misma lista. Exactamente el problema de mutabilidad que vimos en listas. La solución es la función field con el parámetro default factory, que recibe una función que crea el valor por defecto cada vez. Field también permite marcar campos como excluidos del dunder rep o del dunder init, lo que es útil para campos calculados o internos. El parámetro frozen igual a true hace que la dataclass sea inmutable. Una vez creada, no puedes modificar ningún atributo. Intentarlo lanza un frozen instance error. Esto es equivalente a hacer todos los atributos de solo lectura, como las tuplas pero con nombres descriptivos. Las dataclasses frozen son perfectas para representar valores que no deben cambiar, coordenadas, configuraciones, claves de caché. También habilitan automáticamente el hash del objeto, lo que permite usarlo como clave de diccionario o elemento de un set. Por defecto, las dataclasses generan también los métodos de comparación, igual a distinto de menor que mayor que. La comparación se hace campo a campo en el orden en que están definidos. Esto permite ordenar listas de dataclasses directamente con sorted sin necesidad de pasar una key. Si no quieres comparación automática, puedes desactivarla con x igual a false en el decorador. Y si quieres solo igualdad pero no orden, activas x y desactivas order, que es el comportamiento por defecto. Vamos a construir el ahorcado. El juego tiene una palabra secreta, un número máximo de intentos, un conjunto de letras ya usadas y el estado actual de la palabra con los huecos. Todo eso encaja perfectamente en una dataclass. El estado del juego lo representamos con una sola clase que tiene los datos y los métodos para actualizarlo. Las palabras posibles las guardamos en una lista y elegimos una aleatoriamente con random. El dibujo así del ahorcado cambia según los intentos fallados que llevemos. La dataclass estado juego tiene la palabra, los intentos máximos, las letras usadas y los fallos. Las letras usadas son un set, que es perfecto aquí porque no puede haber duplicados y la búsqueda es muy rápida. Los fallos empiezan en 0 y se incrementan cuando el jugador falla una letra. Añadimos métodos para comprobar si la letra ya fue usada, si el jugador ha ganado, si ha perdido,
y para obtener la palabra con los huecos en lugar de las letras no descubiertas. La lógica principal del juego es simple. El jugador introduce una letra, comprobamos si ya la usó, si está en la palabra o no. Si está, actualizamos el estado. Si no está, incrementamos los fallos. Repetimos hasta que gane, descubriendo todas las letras o pierda, agotando los intentos. Esta lógica está separada de la interfaz, que es el principio de separación que veremos más adelante cuando lleguemos a arquitectura. El dibujo ASCII del ahorcado es una lista de strings, uno por cada fase del juego. Cuantos más fallos, más completo está el dibujo. Con 6 intentos máximos tenemos 6 fases más el estado inicial sin ningún fallo. El bucle principal muestra el estado actual, pide una letra, procesa la respuesta y comprueba si el juego ha terminado. Usamos el patrón Wile True con Break que ya conocemos del video de bucles, exactamente igual que el menú interactivo. Eso es todo para el ahorcado con dataclases. Las dataclases eliminan el boilerplate de las clases orientadas a datos, generando automáticamente el dunder init, el dunder rep y la comparación. Field para valores por defecto mutables, frozen para inmutabilidad y order para comparación automática. El juego del ahorcado ha demostrado que una dataclass bien diseñada hace el código más limpio, más legible y más fácil de mantener que una clase normal o un diccionario. En el próximo video vemos herencia y polimorfismo. Dale al like y hasta el siguiente.